A lo largo de la Edad Moderna, tres movimientos intelectuales predominaron: el Renacimiento en los siglos XV y XVI, el Barroco de los siglos XVI al XVIII y la Ilustración en la segunda mitad del siglo XVIII. Es de llamar la atención que el Renacimiento y la Ilustración eligieran su propio nombre, y es que en la Edad Moderna la actitud a hombres y mujeres se orientó a tratar de construir el mundo. Por primera vez, el ser humano se suma a la tarea de transformar la realidad sin atenerse a aceptar los designios de Dios y la obra de la casualidad. Durante el medievo, hubo en Europa repetidos esfuerzos por impulsar la cultura a través de la recuperación del legado de Roma. Aquellos movimientos intelectuales pueden llamarse Renacimiento o Resurgimiento, ya que fijaron su mirada en el pasado y no en el desarrollo de una nueva ruta intelectual. Los frutos y esfuerzos fueron abundantes. Se fundaron las primeras escuelas y se resumió el saber humano en 7 materias: la gramática, la retórica, la dialéctica, la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Asimismo, se fundaron las primeras universidades. En el siglo XV sobrevino el Gran Renacimiento, que abrió la puerta a la Edad Moderna. Este intenso movimiento intelectual comenzó con la caída de Constantinopla en poder de los turcos en el año 1453. Entonces dejó de existir el Imperio Romano de Oriente. Gran parte de los romanos de Oriente tuvieron que emigrar hacia Europa. Las rutas de comercio con China y con otros países asiáticos más lejanos se interrumpieron súbitamente. Aquella gente llevó consigo conocimiento de la cultura greco-romana y del mundo islámico. El Renacimiento abarcó todos los aspectos de la cultura, mezclando la admiración por la antigüedad greco-romana con el anhelo de cambio. Como resultado, se crearon nuevas ideas y estilos que adoptaron un carácter distinto en las diferentes regiones europeas. Durante la Edad Moderna, se buscó el conocimiento de 2 fuentes principales: la palabra escrita y la naturaleza. Recibían igual intención 2 clases distintas: los que atendían a la palabra de Dios, es decir, la Biblia, y los que atendían las ideas humanas. Así surgió el humanismo, tan característico de la Edad Moderna, cuyo interés se concentró en el estudio de las obras de los antiguos griegos y romanos. El Renacimiento también trajo consigo nuevas formas de ver la religión, y se confrontaron los planteamientos de la Reforma protestante del cristianismo y los de la Contrarreforma católica. Los protestantes se esforzaron en examinar y comprender personalmente los libros sagrados en lugar de restringirse a la interpretación que de ellos hicieron los padres de la Iglesia. Entre protestantes y católicos se desarrollaron sangrientas guerras que dividieron pueblos y familias, y que terminaron sin el triunfo de ninguna creencia en particular. Finalmente, persistió la intolerancia. Se extendió la idea de que coexistía entre los puntos de vista diferentes la única salida para la convivencia humana. Los renacentistas estudiaron la naturaleza de manera directa. Los puntos de vista de las autoridades dejaron de ser referencia definitiva para el conocimiento. Su lugar fue ocupado por la reflexión y la observación. Poco a poco y en varias fuentes, una nueva idea de la ciencia se fue gestando. En Italia destacó Leonardo da Vinci, artista, ingeniero y anatomista. Nicolás Copérnico, sacerdote y astrónomo polaco,
sentó las bases de una nueva imagen del universo con el Sol como centro. El danés Tycho Brahe elaboró una colección de datos precisa y cuidadosa sobre los cuerpos celestes. En las matemáticas, el Renacimiento impulsó el uso generalizado de los números decimales y la invención de los logaritmos. Hubo también avances considerables en el estudio de los cuerpos humanos, como puede observarse en las láminas anatómicas de Andrés Besalle. Tal vez el periodo más característico de la Edad Moderna sea el Barroco, que abarca más de 200 años. A lo largo de esta etapa posterior al Renacimiento, los europeos abandonaron un poco la antigüedad grecolatina y se concentraron en la defensa de sus valores. En otras palabras, pusieron el pasado en una perspectiva más justa con respecto al presente. Los autores que participaron en este movimiento empezaron a escribir con mayor frecuencia en la lengua de cada país, dejando atrás el uso del latín. De esta manera buscaban llegar a un público cada vez mayor. En la política surgió el absolutismo. Se consolidaron extensos imperios coloniales y se estableció un delicado equilibrio entre las potencias. Continuaron las guerras violentas y los reinos buscaron hacerse fuertes a una costa de los demás. Para las mujeres en la época barroca también fue difícil adquirir educación avanzada. A pesar de este problema, muchas destacaron en el campo del saber y de las artes. En la pintura sobresalieron Artemisia Gentileschi, Luisa Maillon y Clara Peters. En la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, Alfred Bem y Madame Clan. La ciencia se nutrió también de talentosas intelectuales como María Genesti y Laura Bossi. Sin embargo, debido a la poca aceptación del saber femenino y las dificultades que había para su desarrollo y difusión, es que se habla de los grandes hombres en el arte, la ciencia y el pensamiento barroco. Durante este periodo, la actividad científica fue bastante intensa. Blaise Pascal creó la primera calculadora en la historia de la humanidad y enunció las leyes de la estática de los cuerpos. Dominó áreas del saber como las matemáticas, la física y la filosofía. René Descartes, matemático francés, examinó profundamente el pensamiento humano, el razonamiento científico y la manera en que el hombre adquiere conocimiento. A él se le debe la forma en que construimos el plano de las representaciones geométricas con base en los ejes llamados cartesianos en honor a este científico. Gottfried Leibniz inventó el cálculo infinitesimal. Pero uno de los científicos más talentosos del barroco, quizá de todos los tiempos, fue Isaac Newton. Newton sintetizó y explicó en su obra todo el saber que hasta entonces existía acerca del universo. Enunció la ley de la gravitación universal y fue el primero en demostrar la descomposición de la luz blanca en colores del arco iris. La obra de Newton representó un avance muy importante en la comprensión de los fenómenos físicos que nos rodean y revolucionó los planteamientos de la ciencia. El barroco fue una etapa muy intensa porque en ella convivieron, se apoyaron, se contrapusieron tendencias y movimientos sociales, económicos, artísticos y científicos e intelectuales muy diferentes. Una vez definido el periodo de la Edad Moderna, pasemos a la parte de los descubrimientos e invenciones. En 1543, Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, publica su teoría heliocéntrica, según la cual se encontraba en el centro del universo y que la Tierra giraba una vez al día sobre su eje. Completaba cada año una vuelta alrededor de él. La teoría heliocéntrica comenzó a expandirse. Rápidamente surgieron también sus detractores, siendo los primeros los teólogos protestantes poniendo como peros causas bíblicas. En 1616, la Iglesia Católica coloca el trabajo de Copérnico en sus libros prohibidos. La obra de Copérnico sirvió de base para que más tarde Galileo, Brahe y Kepler
pusieran los cimientos de la astronomía moderna. En 1609, el astrónomo alemán Johannes Kepler escribe sus 3 leyes que describen el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. Las leyes de Kepler fueron el fruto de la colaboración con el gran astrónomo observador Tycho Brahe, quien había confeccionado las tablas astronómicas más precisas de la época. Kepler no comprendió el origen de sus leyes, que también describían tanto el movimiento de los planetas como el de los otros cuerpos astronómicos como el sistema Tierra-Luna. Sería Newton quien extraería todas las consecuencias de las leyes de Kepler, permitiéndole así enunciar la ley de la gravitación universal. En el año 1632, Galileo utilizó un telescopio casero de 8 aumentos para demostrar a las autoridades de Venecia el potencial de tal instrumento para el estudio del cosmos. Utilizando telescopios progresivamente más potentes, Galileo realizó muchos descubrimientos de gran importancia. El Sol, considerado hasta entonces símbolo de perfección, tenía manchas. La Luna tenía una superficie irregular con valles y montañas. Saturno tenía unos apéndices extraños, etc. Pero sus observaciones más trascendentales fueron las que realizó de Júpiter. Demostró que este planeta estaba rodeado de lunas y eran similares a un minisistema solar, lo que constituyó un poderoso argumento en favor del universo copernicano. El telescopio desveló, por primera vez desde la antigüedad, muchísimas estrellas y fenómenos que eran demasiado débiles para el ojo humano, iniciándose así la astronomía moderna. En 1687, Isaac Newton, en su obra más importante, estableció las 3 leyes que rigen el movimiento de los cuerpos. También estudió la fuerza existente entre la Tierra y la Luna, una fuerza que resulta ser proporcional a cada una de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ambos cuerpos. Newton tuvo la genialidad de generalizar esta ley para todos los cuerpos del universo, estableciendo entonces la ley de la gravitación universal. Las leyes de Kepler, cuyo significado no se habían comprendido hasta entonces, aparecen como deducciones inmediatas de la ley de la gravitación.